Watch programs on your schedule with the KPBS Plus streaming service. See new episodes of Nature and Nova, latest news from PBS NewsHour and KPBS Evening Edition, local shows like Ken Kramer's About San Diego. Learn more at kpbs.org/KPBS Plus. ¿Qué tal, Luis Daniel? Bien, ¿y tú? Mucho gusto. Igualmente. Hace un par de semanas, nuestro productor Julio conoció a un fanático empedernido del fútbol y de los mundiales, Luis Daniel Rodríguez. Mira, este va a ser afortunadamente el tercero. El primero fue el de Rusia 2018. El segundo fue Qatar 2022. Y ahora el tercero aquí en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Cada 4 años organiza viajes con amigos y otros aficionados para vivir el torneo en persona. Luis sigue la Copa del Mundo desde que era niño. Después del Mundial del 2014, se propuso una meta personal: algún día asistir a uno. Y desde Rusia 2018 lo ha logrado. Ya como profesionista, el 18, pues ya vivirlo de forma presencial, 22 y ahora el 26, pues también nos va a tocar de forma presencial. En el 2020 lanzó un podcast de fútbol junto a un amigo. Y en 2022 fue invitado a Qatar como parte de la prensa para cubrir el torneo. Nos invitaban para que fuéramos a cubrir las páginas, cubrir el evento, donde únicamente como condición pues era que estuviéramos los 30 días. Cuando Julio visitó a Daniel, le mostró algunos de los recuerdos que ha ido acumulando a lo largo de los años mundialistas. Boletos, banderas e incluso billetes de distintos países. Pequeños recordatorios de cada torneo que ha vivido. En el de Qatar me tocaron 5, la inauguración, los 3 de México y uno que fue Senegal-Ecuador. Y ahora, como ya se ha vuelto costumbre, se estaba preparando para volver a viajar. Esta vez a San Francisco, para ver un partido del Mundial. Se estaba tomando un par de días libres y gastó poco más de $1,000. Todo para volver a ser parte de un evento que aficionados como él esperan con ansias cada 4 años. Listo para hacer nuevas memorias y recuerdos. Nos tuvimos en un camión, hicimos creo que 14 horas de camino para llegar. Y al lado de mí venían 2 hermanos que eran de Ciudad de México. Uno en particular no se le olvida. Dijeron, queremos ir, ¿qué onda, canal? Vamos, ¿no? Pues sí, vendieron su combi y llegaron allá. Y me tocó topármelos pues ahí en el camión. Una historia muy común en el canon mexicano, vender todo para apoyar a tu selección. 2 hermanos de su fuente de trabajo, pues finalmente su combi, la vendieron, pero la pasión de ver a la selección pues los motivó y tomaron ese riesgo. Para Luis Daniel, historias como esas son un ejemplo de lo que ve cada 4 años, aficionados haciendo todo lo posible por formar parte del Mundial. Y este verano, con el Mundial de la FIFA 2026 sucediendo en este momento, esa emoción está por todos lados, especialmente aquí en nuestra propia región. For the greatest event in history. In 2026, we will bring the world together. Pero si eres como nosotros, quizá te sientas un poco fuera de lugar con toda la emoción alrededor del Mundial de este año. Oíla, pues para ti quizá, para mí es mi Navidad en verano. Sí, Julio, ya todos sabemos que eres el más fan del fútbol. Miro de esta manera. Bueno, ¿saben qué? Dejen paso a la cabina con ustedes. No, Espérame. quédate allá, Sí, quédate, allá estás bien. Te ves más bonito de lejos. Está prendido esta cosa, ahí va, ok, listo. El Mundial es realmente el único evento deportivo y quizá incluso el único evento cultural que logra que gran parte del planeta esté prestando atención al mismo tiempo. Este verano se estima que hasta 6,000 millones de personas estarán viendo este Mundial. Eso es como 3/4 partes de la población total mundial. Y eso te muestra lo universal que es este deporte. ¿Sí me captan? Me voy a ir a echar una siestita, ahorita vengo. Payasa. Pero ya, en serio. Pregúntense, ¿qué tiene este torneo que lo hace tan especial, que hace que la gente viaje de un lado del mundo a otro solo para estar ahí? ¿Y por qué siguen regresando una y otra vez cada 4 años? ¿Me estás preguntando a mí o qué? Miren, es un poco como la música, Alan, o el cine, Natalie. El fútbol cruza fronteras. No necesitas hablar el mismo idioma para compartir o sentir la emoción que nos une a todos. Ok, sí, es muy buen punto. Tal vez. Es más, tengo varios amigos que son apasionados del fútbol con los que deberíamos hablar para que no solo lo escuchen de mí. ¿Y qué tal vez podríamos ver un partidito juntos? ¿Les parece?
Sí, está bien. Si hay comida, yo también jalo. Solo si hay comida. Eso. Adrián, échatelo intro. De KPBS, esto es Port of Entry. Donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Most stories do not start with a journalist. They start with people. Noticing when a river runs dry. Asking why a school is changing. Discovering something new next door. Curiosity is human. Your right to keep asking questions is at the heart of NPR's mission, and we are not going anywhere. Un mes antes de que arrancara el Mundial, nos fuimos a Ensenada a visitar a un par de viejos amigos. Julio estaba convencido de que eran las personas perfectas para ayudarnos a entender toda la emoción alrededor de la Copa del Mundo. Hola, ¿qué tal? Si escucharon hace unos años nuestra temporada de Food and Migration, Comida y migración. quizá recuerden a estos dos invitados, Exe Caivano de Exe Alta Parrilla y Mumen Nuri de Cuscus. Son chefs, grandes amigos y miembros del mismo grupo de nado a mar abierto. Y también son fanáticos del Mundial. Y cuando les preguntamos de fútbol, las bromas pesadas y la carrilla empezaron de inmediato. Excel, ladies first. Así I'm already starting. Love you. We need to. Moment. I love you too. Las damas primero, dijo Mumen, bromeando con Exe. Sin problema, pero primero los viejitos, respondió Exe. First, the oldie man. Yes. Nah. Para los que no saben, Exe es de Argentina y Mumen de Marruecos. Nos reunimos en el nuevo restaurante de Mumen en Ensenada, Darna. Ambos llegaron listos para relajarse con un par de cervezas. ¿Cerveza? Sí. Claro que sí, Mumen. Han pasado 3 años desde la última vez que estuvieron en el programa y muchas cosas han cambiado. Estoy ahora con muchos eventos gastronómicos, a eso me dedico. Desde entonces, el negocio de parrilla argentina de Exe ha seguido creciendo y Mumen abrió este segundo restaurante, Darna, y a la vez alcanzando un nuevo logro importante. Yeah, Michelin gave us a exposure at an international level. Ser incluido en la guía Michelin. They find us in the Michelin sometimes and they come. Tanto su entusiasmo por la comida como su amistad los han llevado a colaborar en diversos eventos. Exe is getting so busy. Argentina is hot now, Argentinian food, and when we mix it with Moroccan food, it's just fun. Cuando mezclan la comida argentina con la marroquí, dice Mumen, salen cosas grandes y divertidas. El fútbol. Oh, Ahorita. You love football. Now, Exe is not my friend anymore. Pero esa amistad se pone a prueba cuando entra el fútbol en la conversación. Mumen bromea que cuando se trata de fútbol, dejan de ser amigos. Para empezar, les preguntamos por algunos de sus recuerdos favoritos del fútbol. The World Cup final of Under 20, I watched it in his house because Morocco played against Argentina in the final. Para Mumen, la final de la Copa Mundial del Fútbol Sub-20 del 2025 ha sido de sus recuerdos favoritos. Exe lo invitó a verlo en su casa. Algo que Exe, según Mumen, prefiere no recordar. He took that part of the history out of his head. He forgot that it existed. He doesn't even know there was a Mundial Under 20. Imagínense, era Marruecos contra Argentina y luego verla en casa del enemigo, casa de un argentino hincha acérrimo de su selección, como lo es Exe. And there it is. What a story. It's Morocco's cup. It's Africa's cup. Y luego ganar. I was carrying weapons. He didn't see that, but I had knives and guns just in case he want to kill me or something. Entre risas y tono bromista, Mumen dijo que llevaba consigo cuchillos y pistolas por si acaso se salían las cosas de control. Look, I traveled to so many countries. I walked in dark streets. I went to unsafe areas. Mira, he viajado a tantos países, dice Mumen. He caminado por calles oscuras y en áreas muy peligrosas. Y ver la final en casa de Exe, con Marruecos ganando 2-0 contra Argentina, eso ha sido lo más peligroso que he hecho en mi vida. That was the riskiest thing I've ever done in my life. Exe mostró carácter de buen competidor. A pesar de todo el cariño entre ellos, no le gusta perder y le tocó admitir que Marruecos fue superior. Primero que nada, realmente
Marruecos jugó muy bien. Jugó merecidamente campeón del mini mundial. Obviamente que un poquito de enojo por haber perdido con Marruecos, sí. Pero nunca vi a un ser tan feliz como mi amigo Moomen ese día, así que estuve feliz por él, ¿eh? Sí, muy sí. feliz por él. Y a pesar de todo, Ex estaba feliz de ver a Moomen tan contento por ver a su país ganar. Eso es amistad, pues. Lo vi festejar, lo vi, así que me encantó. Y otro recuerdo favorito de Moomen que nunca va a olvidar es la Copa Mundial del 2022. And I will never forget the 2022 World Cup. El día en que Argentina levantó la Copa del Mundo en Qatar. Argentina, champions of the world! I was actually watching the final in his house again. Moomen también vivió la final en casa de Exe. And he was crying like a baby and I hugged him. Recuerda verlo llorar como bebé y abrazarlo. Incluso a él casi se le salen las lágrimas. I was holding my tears. Ya casi llorar, sí, casi llorar yo también. That was huge. That was me vio llorar en el Mundial. Sí. En el 22, como si para mí fue increíble. Llamé a mi padre, me acuerdo. Los dos lloraron juntos por teléfono, a pesar de estar separados por miles de kilómetros. And this year, mi viejo. I'm going to be the one crying at the final, winning, and he's going to give me a hug and this year, este año 2026. Algo para nosotros africanos, come on. Y Moomen jura que este año va a ser al revés. Exe será el que lo abrace a él porque Marruecos va a ganar el Mundial, dice Moomen. Pero ese no fue el recuerdo que hizo que Exe se enamorara del fútbol. Patente Mundial 86 de México. Víctor Hugo Morales es un comentarista muy conocido argentino. Bueno, es uruguayo, pero comentaba el fútbol en la Argentina. Y ese relato fantástico del gol de Diego a los ingleses. Exe recuerda el legendario gol de Diego Maradona contra Inglaterra, cuando Maradona dejó atrás a varios jugadores antes de marcar frente a más de 114,000 aficionados en el Estadio Azteca. La jugada quedó inmortalizada gracias a la inolvidable narración de Víctor Hugo Morales. Tuve la fortuna de experimentar esa vivencia, ese mundial, aquí en tu país, aquí en México. O sea, qué mejor para arrancar mi vida como amante del fútbol que de 10 años tener esa experiencia. Pero los recuerdos futboleros no siempre están llenos de alegría. A veces terminan rompiendo el corazón de su afición. Y Exe ha vivido de las dos. Entre sus recuerdos más dolorosos están las derrotas de Argentina frente a Alemania en 2 finales mundialistas. Primero en 1990 y después en el 2014. En 2014 tuve que olvidarme un poco, anestesiarme. Moomen también sabe lo que se siente. Once you go to the semifinal, you start to taste the World Cup. Moomen dice que una vez que tu equipo llega a la semifinal, comienzas a saborear la Copa Mundial. Then it's like, we could actually win this World Cup. En 2022, Marruecos se convirtió en la primera selección africana en alcanzar una semifinal de la Copa del Mundo. Pero su histórica carrera terminó con una derrota ante Francia. It was euphoria. It was on one hand, we were not shocked as Moroccans because Fue pura euforia, dice Moomen. Estaba viendo el partido con un grupo de amigos marroquíes. Dice que, por un lado, no estaban sorprendidos porque tenían un gran equipo. I finished the game and I drive back to Mexico with a friend of mine in the car. My friend is crying. Pero al terminar el partido, iba con un amigo en el carro y su amigo no paraba de llorar como si alguien se hubiera muerto. Moomen le dijo, no voy a llorar cuando ganemos la final. I told him, I am not gonna cry. I am not gonna cry because I'm gonna cry when we win the final. Entonces, ¿qué tiene el fútbol, y especialmente la Copa del Mundo, que despierta tanta pasión en tanta gente por todos lados en el mundo? Poor countries in Africa, football is the main sport, you have to know. En los países pobres de África, el fútbol es el deporte principal, dice Moomen, y la razón por la que todos crecen jugando al fútbol es porque no cuesta nada. So we create a little fields where to play. All we need is one ball.
one ball, and we played with our shoes. De niño, Moomin jugaba fútbol donde fuera posible, solo con una pelota. Recuerda que a veces hasta terminaba rompiendo los zapatos que usaba para ir a la escuela porque jugaba con ellos. The football is something you do at school and in the streets. Para él, como para muchos otros niños, el fútbol estaba en todas partes, en la escuela, en la calle y en cualquier espacio disponible del vecindario. You have in the street or in your neighborhood, usually it's dirt, it's football. Y después de toda esa plática, solo quedaba una pregunta. ¿Quién ganará el Mundial? Morocco is going to the final. We're going to beat Argentina in the semifinal. Then we're Moomin is going to eliminate Exe. Con total seguridad, Moomin dijo que Marruecos va a llegar a la final y derrotar a Argentina en la semifinal. Wow. In the semifinal. Cuánta fe, cuánta fe. 3-1. Tu seguridad. 3-1. But unfortunately we're going to lose in the final. ¿Quieres apostar? I will feel the pleasure to winning if there is an Argentinian friend of mine that I love, I swim with, that's gonna beat up. Si llegara a suceder, probablemente no dejaría de hablar de ello el resto del año, comenta Moomin con una sonrisa. Además, asegura que lo disfrutaría aún más porque vería a Exe todas las mañanas cuando van a nadar, así que no se perdería ninguna oportunidad para recordarle que perdió. I'm gonna talk about it all year long if that happens. Moomin, sigue soñando, ¿eh? Most stories do not start with a journalist. They start with people. Noticing when a river runs dry. Asking why a school is changing. Discovering something new next door. Curiosity is human. Your right to keep asking questions is at the heart of NPR's mission, and we are not going anywhere. Estás escuchando Port of Entry. Ok, tengo que admitir que el entusiasmo futbolero de Moomin y de Exe sí fue bastante contagioso. De hecho, salí de ahí con mucha curiosidad sobre el Mundial. Pero, ¿saben qué? También hubo otra cosa que me atrapó bastante. El podcast que nos pusiste cuando íbamos de regreso, Julio. La última copa de Jasmine Garst. Ese mero. Lo terminé la semana pasada y les voy a confesar que para el episodio 4 andaba llorando. Bueno, Nat, si ya estabas llorando por el episodio 4, pensé que teníamos que invitar a la persona responsable de causar esas lágrimas. No, hombre, ¿cómo que invitarla? ¿A dónde? Sí, así es. Está conectada con nosotros desde Nueva York. ¿Ana, listo? Simón. Nat, ¿lista? Ay, Virgen Santísima. Nat, te toca presentarla. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos muy emocionados porque tenemos con nosotros a la distancia a Jasmine Garst de NPR. Ella es reportera de migración de NPR y fundadora de Al Latino. También es una de las razones por las que Alan y yo ya somos nuevos fans del fútbol. Jasmine tiene un podcast que se llama The Last Cup, La Última Copa, que hizo que conectara de una manera que no esperaba con este deporte. Entonces, primero te quiero dar las gracias por esa historia tan bonita que contaste en The Last Cup. Hola, gracias por invitarme. ¿Cuál es tu primer recuerdo, el recuerdo más amoroso y vívido que tienes de alguna Copa del Mundo? Bueno, en mi casa se veía mucho fútbol local. Yo soy de una familia muy futbolera y en realidad los recuerdos que tengo son mucho más de partidos locales. Mi papá era hincha de Racing Club de Avellaneda, que es, cuando yo era chica era un equipo que no le estaba yendo nada bien. Y para mí como que las primeras experiencias eran, yo crecí en una familia bastante machista y los hombres eran como muy inaccesibles y para mí había como un placer en poder ver estos partidos en los cuales a Racing inevitablemente le iba siempre bastante mal y poder gritar, insultar, levantarme, agitarme con mi papá y con mi abuelo, ambos de Racing, que realmente eran figuras con las cuales yo no podía tener ese tipo de interacción. Y respecto al Mundial, de chica, hasta cierta edad, hasta que llegué a la pubertad,
mi viejo me dejaba jugar al fútbol y era muy buena yo jugando al fútbol. Yo era la única mujer y jugaba con los varones y con mi papá. Y mi papá hacía una cosa que mientras jugábamos, narraba el partido como si nosotros, cada uno de nosotros, fuéramos jugadores de la selección argentina. Y eso era como algo muy hermoso y me sentía muy vista. Y después hice la prueba para entrar. En ese momento hice la prueba para entrar en el equipo de mujeres de River Plate. Ahora. Pero yo ya era adolescente y se me dijo muy claramente, el fútbol no es para mujeres. Ahorita que tocas ese tema de que el fútbol no es para mujeres, justo yo creo que una de las razones por las que yo no me siento tan libre de conectar con ese deporte es porque soy una mujer mexicana, soy una mujer en México, que es un país sumamente machista. Y a mí me parece que a veces los espacios pueden ser muy intimidantes. ¿Tu experiencia con el fútbol, cómo fue siendo mujer? Sí, o sea, me parece un re buen punto y creo que algo que a mí me interesa de hablar y escribir sobre el fútbol no es solo verlo como una fanática, que el fútbol es lo mejor, es pasión, está todo bien. Es también hablar de que el fútbol también tiene aspectos que me horrorizan y que me parecen grotescos. Y ciertamente para mí mi experiencia con el fútbol es una cuando yo era chica y otra una vez que entro en la pubertad y soy una adolescente. Que por empezar como que medio se me empieza a prohibir, o sea, mi papá me dijo sin pelos en la lengua, una hija mía no va a jugar al fútbol. Wow. Cuando se enteró que hice la prueba para entrar en el equipo de mujeres. Y también yo siempre crecí en barrios donde había estadios grandes de fútbol y por un lado, cuando había partido, era algo muy emocionante. Creo que en la última Copa hablo de que cuando había un gol, había como un pequeño temblor en la casa, ¿no? Porque la cantidad de gente saltando, la gente gritando, era como muy emocionante y a la vez daba mucho miedo a veces. O sea, daba miedo que los hinchas que entraban listos para pelearse, había como una promesa de la violencia, hubo incidentes violentos. Y si eras mujer, o si tenías, en el podcast hablo de mi mejor amigo, que era un hombre gay, no era un ambiente en el cual necesariamente te sentías seguro estando en la calle. Había como... Me acuerdo puntualmente de una vez estar esperando el autobús y era como un Boca River, o sea, una cosa desenfrenada. Y venían, pero un tsunami de hinchas, casi todos hombres. Y éramos yo y otra chica esperando el autobús. Y era tan desenfrenado que el autobús, uno de los autobuses, se empezó como a desbocar, como que se iba a caer. Y venía un autobús que no era el mío, y la chica se da vuelta y me dice, subite a este autobús ya conmigo. Uy. Y nos fuimos. Entonces, cuando yo hablo de fútbol, para mí como periodista también es importante hablar sobre la violencia y el pipeline al fascismo que tiene el fútbol, y la homofobia y el racismo, y la belleza, la pasión, el deporte, la emoción, el sueño, pero las dos cosas que coexistan en la cobertura. Yo creo que lo que para mí ha sido muy refrescante, fue muy refrescante escuchar con la última Copa para conectarlo, fue escuchar una voz femenina. Yo creo que no habría escuchado el podcast si hubiera sido un hombre, y no porque tenga algo en contra de los hombres, sino porque nos odias. Los odio. No, sino que para mí fue muy refrescante escucharte a ti, narrar tu historia, conectarla con tu historia en casa, con la gente que todavía tienes allá, que amas, que te sigue conectando a tu hogar, tu mejor amigo. Es increíble cómo lograste una persona tan famosa como Messi, que incluso yo, que no conozco de fútbol, sé las cosas más relevantes de Messi. Lograste conectarla con tu historia de migración y de deseo por volver a casa, de este, ¿cómo decirlo en español? Esta añoranza por volver a un lugar que a lo mejor ya no es como era cuando tú te fuiste, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito sobre cómo fue construir el podcast de La Última Copa?
Sí, yo estaba viviendo en Nueva York ya y empecé como a escuchar de parte de, bueno, en ese momento tenía una roommate argentina y de repente, no sé, empezaron a surgir los chistes sobre lo mal que se lo trataba a Messi en la Argentina, ¿no? Que si eras argentino en esa época, bueno, como 2017, 2018, tenés en cuenta como que se lo trataba muy mal, se lo veía como un niño raro que se había ido de la Argentina de chico durante un colapso económico espectacular en el 2001 y se tuvo que ir y se fue como a Europa, a un país entre comillas desarrollado y después quiso volver y que la gente medio lo veía como... Pero ya no sos de acá. El argentino a veces puede ser como bastante aislado, así, cultural, hermético. Y vuelve y la gente realmente lo ve como casi como, bueno, ¿quién te crees que sos? ¿Que volvés acá a enseñarnos algo? Y yo veía estos chistes y había como un nivel de crueldad. Me acuerdo cuando, por ejemplo, Messi se va del Barça, que se pone a llorar con un pañuelo y después alguien en la Argentina comenzó a vender los pañuelos, como a pañuelos con marca Messi está llorando. Y me parecía muy triste y también me veía como un poco identificada, porque yo también era como una niña rara que se había ido a los 19, la había tenido que remar acá en Estados Unidos y después cada vez que volvía o interactuaba con un argentino, turista o recién llegado, me sentía muy, muy como un alien, ¿no? Y a la vez empecé a releer la Odisea. Y la Odisea es básicamente eso, ¿no? Es un héroe que se va de su casa, atraviesa todo tipo de problemas y monstruos y su única añoranza, su único deseo es volver y el tipo siempre está pensando como cuando yo vuelva va a ser increíble y me van a recibir como un héroe y sorpresa, cuando vuelve todo cambió y ya la gente como que moved on y no vuelve a ser recibido como un héroe, Odiseo. Y entonces combiné eso con que estaba hablando con muchos inmigrantes y algo que quise tener mucho cuidado al hacer la última copa es de tampoco implicar que Messi, una persona que es una figura millonaria, es la misma historia que, no sé, el señor que está sin papeles manejando un taxi en Nueva York. Ni yo tampoco, ¿no? O sea, yo al final del día soy una persona con papeles, soy una mujer latina güera, ¿no? Tengo como un set de privilegios acá en este país que cabe mencionar. Pero a la vez quería hablar de una historia universal contada a través del fútbol, que es la historia de que te vas de tu casa y la extrañas muchísimo y te aferrás a esa ilusión y a veces si podés volver no es lo mismo ya. Oye, Jazmín, antes de pasar a unas preguntas sobre el Mundial, ¿pero tú crees que el fútbol es como esa piececita que a lo mejor te sigue conectando con eso que era tu hogar antes de que te fueras? Sí, totalmente. La Argentina cambió mucho y yo cambié mucho, pero sí, me sigue conectando mucho y la última vez que fui a un par de partidos y sí tengo que decir que me alegró mucho ver muchas mujeres esta vez. O sea, ya no es como cuando yo era chica y la selección argentina, mujeres también está presente. Entonces, culturalmente las cosas sí cambiaron, por supuesto. ¿Y cuál ha sido el gol que te ha marcado, que recuerdas con todo tu amor y con todo tu corazón, que si pudieras lo enmarcarías o igual ya lo tienes enmarcado, quién sabe? Bueno, es muy trillado, es muy cliché, pero es el gol de la Copa anterior en penales. La verdad, sí, fue increíble ese partido. Y si fuera como parte de una película, una serie guionada, no me lo creería. Diría como, no, esto no es creíble. Pero ese partido contra Francia, el nivel de estrés que yo pasé, lo vimos en un bar con amigos, con mi pareja, y cuando fuimos a penal, yo me tuve que ir del bar.
Me tuve que ir porque era como que, no sé, es tan raro lo que te pasa con el fútbol, porque ves a los jugadores ahí como casi en miniatura, en la grama, y por alguna razón me sentía como humillada y triste y enojada y proyectando un montón de cosas. Y me fui, me paré en la vereda afuera y cada vez que había un penal, alguien, un amigo o mi pareja se asomaban y me decían, la atajó. Yo decía, la atajó, ok. Y después como se asomaban otra vez a los 2 minutos y me decían, metió el gol. Metió el gol. Y de repente, sí, salió alguien y me dijo, yo escuché los gritos antes y me dijo, ya está. Fue como un parto, ¿no? Como, ya. Y no sé, como que ni me acuerdo. Sí me acuerdo que lo llamé a mi papá. Y con el cual yo no tengo tanta relación con mi papá, ¿no? Pero lo llamé y le dije, pa, somos campeones del mundo. Y él estaba llorando. Para mí fue re importante, como hablando de el significativo del fútbol, que es más que el fútbol, ¿no? Mi papá, viste, tiene 80 años y para mí era re importante que mi papá vea un campeonato así. Es una persona que por ahí tiene una relación más complicada con la Argentina, con el país, ¿no? Que se tuvo que ir 2 veces del país. Una vez por una dictadura en la cual, no sé, mi papá tiene compañeros que un día ya no estaban, que desaparecieron. Y la segunda vez se tuvo que ir por un colapso económico. Y entonces como que, no sé, ahí hay mucha amargura y mucha tristeza que nunca va a resolver. Entonces para mí era importante que él tenga un recuerdo hermoso, se vaya con un recuerdo hermoso del país, uno. Y para mí eso fue lo que fue esa copa. Para ti, ¿qué significa que este año el Mundial esté atravesando fronteras? O sea, es decir, que va a estar México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué significado tiene para ti que este Mundial sea así este año? Por un lado me emociona mucho poder ver los partidos. Te digo la verdad, me parece que los precios que se están manejando de entradas es terrible. El fútbol es un deporte que es del pueblo. Si uno tiene algo, no sé, que se asemeja a una pelota, lo puede jugar. Entonces, si te soy sincera, y sé que esto, bueno, lo está diciendo una persona que tiene pases de prensa y puede ir a los partidos, pero parezco muy mal agradecida, pero si te soy sincera, me da más emoción ir a ver los partidos en un bar en Queens, en Jackson Heights, con los hinchas. Para mí ahí está la esencia punk del fútbol, ¿no? Y ahí es donde yo quiero estar. Y no sé, me parece que está ocurriendo en un momento interesante en Estados Unidos. O sea, justamente estaba pensando yo de que la final que se va a jugar en el estadio New Jersey, ese estadio está a 15 minutos de un centro de detención migratorio que se llama Delaney, donde en este momento hay huelga de hambre, condiciones que dicen los detenidos son absolutamente atroces e inhumanas. Entonces, este mundial está ocurriendo en un momento en el cual hay, en este momento en Estados Unidos, más o menos 60.000 inmigrantes detenidos. El 70% de esos inmigrantes, más o menos el 70%, no tienen ninguna récord formal criminal. Entonces, está ocurriendo en un momento en el cual cada vez son más las personas que están detenidas indefinidamente, hace más de un año. Está ocurriendo en un momento muy, muy precario en los Estados Unidos esto, y me parece que el buen periodismo deportivo debe mirar todos esos factores juntos, la belleza del mundial, la belleza del juego, del partido, y también el momento en el cual esto está ocurriendo. Oye, Jazmín, nos mencionabas hace ratito que en algún momento alguien te llegó a hacer el comentario de que I thought you were a real journalist porque habías hecho un
podcast hablando sobre fútbol. ¿Nos puedes recordar un poquito eso que nos habías platicado? Sí, me pasó que varias personas me llegaron a decir, pensé que eras una periodista de verdad cuando decidí hacer un podcast sobre fútbol. Y me parece que una cosa es que a uno no le guste el deporte, lo cual todo bien. A mí hay muchos deportes que no me gustan, respetable. Pero me parece otra cosa verlo como con un esnobismo, como con un elitismo, cuando en realidad me parece que el periodismo de deportes y el periodismo de fútbol es una de las maneras más perspicaces de hablar sobre temas como el clasismo, el racismo, el rol. Nos pasamos varios minutos hablando del rol del machismo, de ser mujer, de ser hombre, y realmente es una manera increíble y mordaz de meterte en esos temas. Cuando está bien hecho, el periodismo deportivo no tiene nada que envidiarle a ningún otro tipo de periodismo. Y me parece también que en parte eso es culpa de algún tipo de periodismo deportivo que no se atreve a mirar la parte oscura, ¿no? Porque me parece que, Nat, lo que nos pasa a nosotras, que lo veníamos hablando, es, bueno, ¿y qué hago yo con esta sensación de que algo que está asociado con el fútbol es feo y es oscuro? Me parece que está bueno hablar de eso. Muchas gracias por acompañarnos. Fue para nosotros un placer tenerte aquí y esperamos vernos pronto en Tijuana, en nuestro rancho. Gracias por invitarme, la pasé re bien. La última copa la pueden escuchar en Apple, en Spotify, realmente en cualquier plataforma para podcast. Muchas gracias. Chao. Bye, nos Gracias, vemos. Jasmine. Un gustazo. Entonces, Mina, ¿qué show? Soy bien fan de la Jasmine, la verdad. ¿Lista para ver un partido, hija? Ya estoy bien lista. Eso. El 11 de junio fuimos a una proyección del Mundial en una cervecería de Tijuana. México inauguraba la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Sudáfrica. La cervecería estaba llena. Había gente por todos lados con camisetas verdes y blancas, esperando el silbatazo inicial. Y mientras sonaban los himnos nacionales, los nervios empezaron a hacerse evidentes. Nos acercamos a algunos aficionados para preguntarles qué esperaban del partido. Oh my gosh. I would love for them to make it to the quarterfinals, the semifinals, and finals would be even better. Raúl, de Bonita, se mostraba optimista, pero con los pies en la tierra. Dijo que le encantaría que México pasara a los cuartos de final, semifinales o, aún mejor, a la final. Ray Suárez, de San Diego, no le ponía límites a lo que México podía lograr en este mundial. That's a belief. That's a goal you come in and the mindset and todo o nada. Y entonces sucedió. La cervecería explotó. La gente saltó de sus asientos. Abrazaron a desconocidos. Hasta yo abracé a un desconocido. La cerveza voló por los aires. Y por unos minutos a nadie le importaba de dónde venía la persona que tenía al lado. Y luego, México volvió a anotar. Y Raúl el segundo palo, gol de Raúl. Y ahí, parada en esa cervecería, rodeada de completos desconocidos celebrando juntos, finalmente entendí un poco de lo que tú, Julio, y todos nuestros amigos han estado tratando de explicar. Así, Nat, cuéntame más. Ya entendí que no se trata totalmente de fútbol, se trata de pertenecer. Durante las últimas semanas, todas las personas con las que hablamos describieron el Mundial de manera muy distinta. Para Luis Daniel es una peregrinación. Para Exe y Mumen es familia, amistad y hogar. Para Jasmine es memoria y todas las emociones complejas que vienen con dejar un lugar y construir una vida en otro. Ah, qué bonita reflexión, ¿eh? Y es que no es porque de pronto me haya convertido en una aficionada apasionada del fútbol, que más o menos sí, poquito, la verdad. Pero es más bien porque durante 90 minutos fui parte de algo mucho más grande que yo, la verdad. Eso, música en mis oídos, ¿eh? Alan, tú hiciste algo que no teníamos planeado. Fuiste a un juego del torneo.
Platícanos cómo fue la experiencia. Sí, de verdad fue increíble. Vi a unos equipos, Bosnia y Suiza, con los que la verdad no tengo ninguna lealtad, pero aunque nunca antes había visto jugar esos equipos, me sentí muy conectado cada vez que metían un gol con las miles y miles de personas que estaban ahí. Las emociones de ver el gol en vivo, sin importar de qué lado fuera, de verdad todo el estadio vibraba con emoción y alegría, y sí, ese sentido de pertenecer es algo muy especial del fútbol. Chicos, bienvenidos a la familia futbolera. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Adrián Villalobos es el productor técnico y diseñador sonoro. Este episodio fue editado por Chrissy Wynn. Lisa Morissette es directora de programación de audio y operaciones. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Nos vemos pronto. Corporate underwriting on KPBS offers a unique opportunity for brands to demonstrate their corporate social responsibility as public media brings light to important causes. Your investment can showcase your brand's values and commitment to the public good. Email corporate support@kpbs.org.